nuestro país. Dicho esto, debo presentar a nuestros dos invitados, que son ambos dirigentes de izquierda, ambos de la Sierra Central del Perú, y sin embargo herederos de José Carlos Mariátegui, no se ponen de acuerdo y han mantenido una polémica interandina. Se trata del señor Vladimir Cerrón, líder fundador de un partido nacional, después de haber sido elegido en un momento regional como gobernador regional el año 11 en el departamento de Junín. Hoy es un partido nacional, Perú Libre, que está postulando candidatos al Congreso de la República. Junto a él, Richard Arce, que fue congresista de Nuevo Perú, representante de la región de Apurímac, y al cual hemos entrevistado también en muchas oportunidades. Preciso que el doctor Cerrón es un neurocirujano formado en Cuba y en el Perú, con un posgrado importante en la Universidad de San Marcos, y es un hombre acostumbrado al funcionamiento cerebral y neurológico y al bisturí para estas tareas delicadas. ¿Qué cosa los opone? ¿Por qué los partidos de izquierda siempre se andan peleando entre ellos? ¿Cuál es la causa del conflicto que los opone? Sus críticos hablan de posiciones diferentes respecto a Venezuela, posiciones referentes a cómo proceder con personas que están acusadas de haber colaborado con el terrorismo de alguna manera u otra, concepciones económicas diferentes y una estrategia política diferente para cambiar nuestra sociedad. Eso es lo que los observadores dicen. Señor Richard Arce, ¿por qué no se entiende usted con el señor Vladimir Cerrón? ¿Por qué no están en un mismo partido empujando en lo que debería ser una herencia democrática y social de José Carlos Mariátegui? Ante todo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Buenas noches, señor Cerrón. Es una gran oportunidad que nos permite conocer un poco las visiones que existen en política y sobre todo en la izquierda, cuando a veces se quiere estigmatizar y poner a todos en el mismo y medirlos con la misma vara, yo diría. Lo concreto es que en política definitivamente hay diferentes posiciones y visiones de país. Creo firmemente que hay una posibilidad de ser gobierno, un gobierno de izquierda moderno, progresista, pero basado sobre las experiencias, las lecciones aprendidas, a nivel latinoamericano, a nivel del país. ¿De ser gobierno nacional? ¿Usted cree que las izquierdas, que quizás no tengan ningún representante en el Congreso, quizá, según los sondeos no hay nada seguro, pero usted cree que pueden ser gobierno nacional el año 21? Sí, y abona esa tesis porque incluso con sus conflictos internos. Fíjese usted lo que significó las elecciones de los últimos presidentes. Ha sido el respaldo justamente de la izquierda que permitió llegar a una segunda vuelta. Es de Alberto Fujimori, que entró con el respaldo de la izquierda. Sí. Respaldo justamente a lo que voy. No hemos tenido tal vez la representación. La última convergencia más importante ha sido el 85, cuando se formó la Izquierda Unida. En esta entelequia, yo le diría, de querer construir una propuesta única, sabiendo que tenemos diferencias de visión de lo que entendemos. ¿Cuáles son esas diferencias? Yo considero que el tema económico es muy importante. Yo creo en el libre mercado. Por supuesto que hay que creer en el libre mercado, pero con un Estado sólido, un Estado que garantice y que regule el desarrollo de estas empresas. Punto primero, libre mercado. Punto segundo. No es posible que las empresas en el país contengan inclusive monopolio. El artículo 62 de la Constitución es bien peculiar porque habla de las libertades para que se pueda desarrollar las competencias. Es el 61. Y dice que combate la práctica monopólica. Usted revisa la Constitución americana, las constituciones europeas, ahí no dicen que combaten el monopolio, prohíben el monopolio, porque son imperfecciones dentro del mercado. Entonces, la posibilidad de comercializar nuestros productos, de vender, de comprar y sobre todo de producirlos, bienvenida, pero siempre y cuando que haya un Estado fuerte que garantice derechos laborales, un Estado que garantice, por ejemplo, la protección del medio ambiente, que garantice la protección de las comunidades. Bueno, ese es el punto número uno. Díganos los tres más importantes. ¿Hay otros puntos? Definitivamente. ¿Cuáles son los otros puntos? Visión respecto al tema de los derechos humanos. En tema de derechos humanos no puede haber concesiones. Tenemos que ser irrestrictos, así sea un gobierno de derecho de izquierda, si hay transgresión a los derechos humanos. ¿Pero cuáles concesiones cree que Cuando estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, sí, cuando estamos hablando de llevar presos a opositores políticos, como está sucediendo en algunos países. Venezuela, para no nombrarlo. Si usted desea, pero también podríamos hablar lo mismo en el Medio Oriente, en Israel, por ejemplo, lo que viene sucediendo con la comunidad palestina, y podemos seguir enumerando a nivel del mundo. Derechos humanos, punto 2. Solidarios. Van 2 puntos. ¿Un tercer punto importante? ¿O con esos dos se queda? La lucha contra la corrupción.
Hay también diferencias entre la lucha contra entre la los hermanos separados de no izquierda. puede haber ningún tipo de concesión. O sea, ¿con qué moral podríamos confrontar la corrupción? Imagínense en el Parlamento, confrontar al fujimorismo y sus bancadas satélites durante más de 3 años, viendo que inclusive protegían a presuntas organizaciones criminales como los Cuellos Blancos, si de por medio tenemos antecedentes de corrupción. Bueno, hemos comprendido Entonces, 3 puntos, veremos luego si hay más. La lucha contra la corrupción, Cerrón, que no tenga me parece, si lo he comprendido bien, que el señor Arce sostiene que usted tiene una visión equivocada y anacrónica de la economía, 1, 2, que no defiende los derechos humanos puesto que respaldan al señor Maduro y al régimen venezolano, y que tiene concesiones con la corrupción. Seguramente se refiere al hecho de que usted mismo ha sido condenado por negociación incompatible y corrupción. ¿Qué tiene que decir sobre esos 3 puntos? Muy buenas noches, Fernando, buenas noches, Richard, y gracias por esta oportunidad de RPP de podernos dar la oportunidad de deslindar, ¿no?, algunos temas. Bueno, nosotros venimos de una izquierda totalmente distinta a la izquierda que se ha ido manejando en la capital con un criterio centralista, un criterio no provinciano, o sea, sin ver las necesidades del Perú profundo. Una izquierda que lucha por la descentralización, que no ha merecido ninguna ley de descentralización en el pueblo peruano estos últimos días, ni de fiscal ni tributaria. De una izquierda internacionalista que se solidariza con las luchas de todos los pueblos de América Latina, sobre todo los que están en contra del imperialismo, y un mensaje bastante claro y cuestionador a Norteamérica, aspecto que otras izquierdas tienen miedo de deslindar en la práctica, ¿no? Lo que lo pone es ser regionalista con tonos aburguesados y alimiñados, como el señor Arce. Pero él ha hecho 3 críticas concretas, al margen de lo que usted ha mencionado. ¿Qué responde a esas 3 críticas? Economía, derechos humanos, corrupción. Mire, nosotros no creemos o no queremos que haya un Estado que sea dominado por el mercado. Aquí no hay una economía social de mercado, realmente hay una economía de mercado, donde el hombre lamentablemente es un medio de producción y no es el fin de la sociedad. Nosotros creemos en una economía popular con mercados, que es totalmente distinto, donde el Estado pueda regular ese mercado. Y si hablamos de derechos humanos, yo creo que las provincias... No, pero sobre ese tema económico, sí, en el modelo que, digamos, inspira su visión, ¿se ha plasmado en algún país que usted conozca? En Ecuador, por ejemplo, en Ecuador, claro, con Rafael Correa se plasmó eso, también en el gobierno proyectos mineros contra las comunidades, con una severidad que nadie se ha atrevido en el Perú, Rafael Correa. La izquierda no está en contra de los proyectos mineros ni la explotación minera, Fernando. La izquierda lo que quiere es una minería sostenible en contra de la minería neoliberal. Un país que no tiene industrias como el nuestro, un país que no tiene empresas, la única oportunidad de salir de su desarrollo es la explotación de sus recursos naturales. ¿Usted quisiera un sistema económico como el ecuatoriano, en donde no hay moneda nacional, por ejemplo, sino solo dólar? No, nosotros estamos hablando en el tema de la explotación minera, que estamos de acuerdo porque nos estigmatizan que somos antimineros, y eso definitivamente no es. Nosotros tenemos que poner a riesgo-beneficio si esa minería va a salvaguardar la vida humana o va a salvaguardar el medio ambiente o no. Lo que quisiera es una economía planificada centralmente, sin propiedad privada. Necesitamos un Estado que sea protector, un Estado que sea empresario, un Estado que proteja su propia empresa nacional y su producción, un Estado que no crezca en producto de la demanda externa, sino resuelva la demanda interna de su pueblo, un Estado que no sea vendedor de materias primas toda la vida, sino pase a un Estado industrializador de su materia prima, un Estado que no reciba los 10 puntos del consenso de Washington y lo ponga en la Constitución. Muy bien. El segundo punto que ha mencionado el señor Arce es derechos humanos. Ustedes hacen concesiones porque hay regímenes autoritarios que no quieren denunciar, como el venezolano. Mire, yo diría que para hablar de derechos humanos, el Perú me parece que está en una posición bastante mala, porque en el Perú sabes que se han violado derechos humanos por los terroristas, obviamente, que ya están inclusive presos, pero hay un sector que todavía no ha pagado, que son las Fuerzas Armadas, responsables de más de 30.000 asesinatos en el país. Tenemos 6.400 fosas comunes identificadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y nadie responde por eso. Tenemos más de 20.000 desaparecidos en el Perú y entonces nos damos la licencia de criticar sobre los derechos humanos. Hoy en día toda la izquierda provinciana está encarcelada, está procesada y está ajena a la elección de este 2020, del 2021 y del 2022.
Entonces, esos son los derechos humanos que nosotros vemos. Izquierda en todas las regiones, por supuesto, haciendo campaña en sus respectivos partidos, por ejemplo, incluidos los propios candidatos de su partido, Perú Libre. El señor Walter Adubiri, condenado injustamente por oponerse a la inversión extranjera dentro de los 50 kilómetros de frontera. Totalmente constitucional sabe eso. Que no es la única razón, señor. Él puede oponerse a eso. Es la génesis de todo ese problema. Igual el señor Gregorio Santos, todos los problemas empezaron cuando se opuso señor a la Gregorio inversión Santos tiene un patrimonio, señor, que no sabe cómo explicar. Es propietario de numerosas hectáreas de terreno. Eso es lo que la justicia... Eso dice la politización de la justicia y la judicialización de la política. No cree en la justicia peruana usted. ¿En quién cree para dirimir los conflictos? Tengo muchas desavenencias de la justicia peruana. Por ejemplo, a mi persona se me condena por hacer cumplir una conciliación extrajudicial, nada más, conciliación que lo hizo el procurador público y una empresa privada. En tal caso, ¿qué tenemos que hacer con una conciliación que tiene carácter de sentencia, de título ejecutivo y de contrato cerrado? Solamente pero esa misma justicia que le impuso prisión efectiva se cambió luego, sí, pero y le dieron solo 3 años y 9 meses, justo menos de 4, es de manera que no sea efectiva. No estamos de acuerdo porque el presidente de la sala dijo que a Cerrón se le está condenando sin tener una sola prueba, y los informes jurídicos de Manuel Abanto Vázquez y de Jordi Ferrer Beltrán dicen que este es un caso paradigmático en el Perú donde se sentencia un gobernador sin tener una sola prueba, y es más, el informe de la Contraloría dice taxativamente que no hay ninguna responsabilidad administrativa ni penal en el gobernador ni en los gerentes. ¿Se da cuenta que eso es lo mismo que han dicho todos los abominables políticos limeños, según usted, ¿no?, que se han defendido de la justicia con los mismos argumentos que usted? Y esto lo venimos escuchando desde Alejandro Toledo hasta los últimos. Eso dice la Contraloría en el informe 005-2016, donde dice: declaración de la inexistencia de infracción administrativa alguna, al haberse establecido que la conducta de los administrados no será antijurídica por haber dado cumplimiento a los efectos de un acta de conciliación del 7 de octubre. Bueno, eso dice la... Está leyendo parcialmente un documento de hace 4 años. Estoy leyendo el informe de la Contraloría en todo caso, 005-2016. Hemos visto cómo contesta usted el tema de la corrupción. Usted mencionó el terrorismo. Sí. Y el día de ayer, en el debate de candidatos de Lima, uno de los candidatos de su partido que debía participar, Luis Raigada, dijo que había sido postergado y sacado de la lista de 3 seleccionados para hablar en beneficio de un señor Bermejo que tiene acusaciones de vínculos con el terrorismo, razón por la cual no un adversario suyo, sino un invitado por usted en su lista del Partido Nacionalista, por lo demás, se niega a hacer campaña porque no quiere colaborar más con un partido que según él, no los adversarios, está dándole espacio a personas que han tenido vinculaciones con el terrorismo. Bueno, el señor Raigada en primer lugar solicitó participar en el partido ofreciéndose como candidato. En segundo lugar, jamás fue escogido para que sea uno de los presentes en el debate. Eso es una falsedad. Y es más, los que fueron a debatir fueron pues ya preparados una semana antes y he informado los nombres al Jurado Nacional de Elecciones. Entre ellos el señor Bermejo. Entre ellos el señor Bermejo. Pero ¿sabía usted que el señor Bermejo tenía acusaciones graves de haber tenido vínculos con el terrorismo? Nosotros sabemos que tiene acusaciones y que tiene una investigación como lo tienen todos los dirigentes de la izquierda, y todos los dirigentes de la izquierda han sido investigados por la DIRCOTE. De todos los crímenes que han habido durante esa época, cuando está siendo complaciente con alguien que está bajo investigación por esa razón. ¿Qué mensaje es ese a las víctimas de la violencia y del terrorismo? Oiga, mi padre lo mató el ejército peruano sin tener una sola prueba, y era un hombre totalmente pacífico y enteramente abocado a su carrera académica. Y así han sido muchos de los hombres aquí perseguidos, asesinados extrajudicialmente. Es muy lamentable la historia personal que nos cuenta, una dictadura señor total. Cerrón. Lo lamento por su padre. Don Fernando, pero ¿qué nos dice sobre el señor Bermejo? Pero le pongo un ¿Por qué ejemplo? escoge a una persona cuya sola presencia en el partido ofende a las víctimas? Al partido no lo ofende. Ofenderá a la derecha. A las víctimas del terrorismo. ¿Qué acto terrorista ha hecho el señor Bermejo? Eso es lo que tendrá que aclarar ante la justicia. ¿A quién ha asesinado? Absolutamente a nadie.
absolutamente a nadie. En tal caso diremos, pues, la presencia de los militares que postulan al Congreso también denigran la memoria de los afectados. ¿Para usted los militares están en el mismo nivel que los terroristas? Bueno, el terrorismo de Estado es tan comparable como el terrorismo subversivo. ¿O qué cosas diferencia? Un extremismo de derecha es tan igual que un extremismo de izquierda. Eso lo dijo Mariátegui hace mucho tiempo. Pero la Comisión de la Verdad sostiene claramente que el origen de la violencia es la insurrección armada decidida por el señor Guzmán y su partido. Correcto. No hay equiparación posible ahí entre Fuerza Armada y grupos terroristas. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso porque ya estamos viendo los condenados, inclusive el caso Fujimori, donde se violaron los delitos de lesa humanidad. Que los terroristas lo violen podemos entender en un caso de está condenado justamente. Pero si está Alberto Fujimori prueba lo contrario. Pero el Estado que aplique los mismos métodos de los cuales se está combatiendo, eso es totalmente cuestionable, bueno, ¿no? Hemos comprendido lo que dice usted sobre el terrorismo en el Perú, cada uno juzgará. Respecto de Venezuela, sí. Usted ha estado hace poco en Caracas y ha expresado su simpatía por el régimen que ha causado la emigración de masas más grande que se conozca en los tiempos recientes en América Latina, algunos de cuyos miembros han llegado a su región. Usted lo sabe, porque ha tenido palabras muy duras sobre esos emigrantes y se ha referido con una tonalidad que algunos consideran xenofóbica y en consecuencia incompatible no solamente con los derechos humanos, sino con toda sensibilidad internacionalista, señor Cerrón. Yo quisiera saber que me saquen una sola declaración xenofóbica contra los venezolanos. Me parece que se está confundiendo con otra autoridad provincial que sí lo declaró. El alcalde de Huancayo. Pero nosotros no. Están en este caso imputando algo que yo no he dicho. Por el contrario, la izquierda es internacionalista. Eso es lo que yo creía. Eso es lo que yo creía, pero lo que se ha oído, yo recuerdo haber escuchado de su boca, es que parte de la inseguridad estaba asociada con los venezolanos. Y repetir eso y darle en su situación de gobernador regional significan avalar lo que el señor alcalde decía, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado es de que toda inmigración brusca constituye una amenaza para el Estado, al igual que una emigración brusca del país causaría esa amenaza. Y nosotros hemos deslindado con el tema de la xenofobia que he sido atacado permanentemente. Yo debo mi formación de médico y neurocirujano al extranjero, 11 años preparándome. Justamente por eso casado con una extranjera. Que alguien que estudió el cerebro humano. Por eso estoy casado con una extranjera y además tengo buenas relaciones con los bolivianos, los latinos, los asiáticos, africanos que estudiamos en una escuela. ¿Y los venezolanos de oposición también, a Nicolás Maduro? También nos llevamos muy bien. ¿Simpatiza con la oposición a Nicolás Maduro? Hemos tenido conversaciones. Yo pensaba que pensaba usted que Chávez y Maduro... Los hemos ayudado a muchos que han estado internados en el hospital y no tenían con qué pagar. Bueno, vamos a ver qué nos dice Richard Arce, que lo he escuchado pacientemente y silenciosamente. ¿Ha quedado convencido? No, hay discrepancia evidente. Sobre los 3 puntos, o 4 con el terrorismo. Hoy de otros puntos también que seguramente vamos a ir desarrollando, pero lo primero... No crea que el tiempo sobra para todo, trate de concentrarse. ¿eh? No, usted ha expresado que hay una especie de alimentización de algunos. Eso es lo que ha dicho él, ¿no? Eso es lo que le ha dicho él. Sigo siendo un apurimeño orgulloso, andahuaylino, y siempre defendiendo los intereses de mi población y evidentemente con un compromiso. Es que el ser de izquierda no significa tener carencias, el ser de izquierda no significa ser un resentido social, el ser de izquierda significa que podemos ver con alternativa el futuro del país, que este modelo económico tiene debilidades y que te tiene que perfeccionar, sobre todo para poder mejorar la atención a las poblaciones. Pero el señor Cerrón nos ha dicho que él se inspira en el Ecuador. No, el Ecuador es muy interesante. El fenómeno que ha desarrollado Rafael Correa, vayamos a Quito, las calles, no son calles, las autopistas para entrar a Quito. Ya quisiéramos tener en Lima las autopistas que varios gobiernos sucesivos aprovechando de los precios del petróleo, ¿no? No, y su capacidad también de adaptarse como economista a una situación difícil sobre política monetaria y política cambiaria. Me estoy expresando en referencia a la dolarización. Por ejemplo, si yo sería un anti-yanqui, entre comillas, por temas ideológicos, dogmáticos, no hubiera permitido desarrollar el dólar, que sea la moneda del Ecuador. Pero en un momento de crisis económica tan difícil, tan complicada, un país como el Perú, exportador básicamente de petróleo, como única fuente de ingreso y después de las remesas de sus migrantes, en un momento tuvieron que tomar una decisión y hasta el día de hoy el dólar les permite tener una economía
fuerte para que puedan sostener los embates de la variación del tipo de cambio. De acuerdo. Hablemos Entonces, por ejemplo, sobre la corrupción. Hemos comprendido el tema económico, pero es un tema tratando de practicidad. evitar que la campana suene. Queríamos comprenderlo desde el punto de vista de lo que dijo el señor Cerrón sobre corrupción. Que la justicia del Perú está al servicio de intereses negros. Y eso es lo que dicen todos los políticos. O sea, Keiko Fujimori, Susana Villarán, Toledo, PPK, etcétera. ¿Ha quedado convencido por las explicaciones que ha dado el señor Cerrón? Mire, hay problemas en la justicia peruana, pero en estos últimos tiempos tenemos el reconocimiento latinoamericano y hasta podría decirse mundial. Porque el día de hoy tenemos en el banquillo de los acusados a los más poderosos, tenemos a expresidentes, algunos hasta ya con sentencia, algunos con procesos judiciales, con privaciones de su libertad. En el extremo, que los grandes empresarios de este país también están en los banquillos de los acusados porque han pretendido distorsionar la democracia al financiar ilegalmente campañas políticas. Hay que saludar el trabajo de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, que han permitido desarrollar una investigación de todo este escándalo de Lavallato, donde hemos visto la pudredumbre de nuestra sociedad y que no se debe repetir. Si vimos los Vladivideos en los 90s y sentimos tanto asco, discúlpame el término, ahora viendo Lavallato se repite nuevamente la historia. Entonces eso nos tiene que dejar lecciones aprendidas y la justicia sí está funcionando. ¿Por qué no hay las movilizaciones que existen en Chile? Fíjate, Chile, un país que podrían llamarle neoliberal. En Colombia, en el propio Ecuador, en Bolivia, hay movilizaciones sociales muy fuertes, la población sale a las calles. Uno de los indicadores es que la justicia sí está funcionando en parte en nuestro país. Es todavía difícil que se institucionalice después de ver ¿Usted conoce el tema del caso Consejo Nacional de la de las Magistratura? imputaciones que tiene el señor Cerrón? De las referencias periodísticas que han salido, es la información que tiene respecto a las sentencias que tiene el señor Cerrón, y él tendrá que responder evidentemente a la justicia y tendrá que lo ha hecho absolver parcialmente refiriéndose frente a un documento de la sus electores y a su Contraloría. población, ¿no? Pero lo importante, otro aspecto determinante, es la condena a movimientos violentos como Sendero Luminoso, como el MRTA. Hay que diferenciar. Me parece que lo hace, pero equiparándolo con la Fuerza Armada. Es que los adversarios políticos que están en la derecha, discúlpame el término, bruta y achorada, permanentemente nos terruquean cuando tenemos argumentos para confrontar una posición política. ¿Y por qué terruquean? Porque vivimos una época de... estamos curando nuestras heridas de lo que hemos vivido en la década de los 80 y los 90, entonces es un tema muy sensible y terruquean tratando de generalizar a todos cuando en la izquierda tenemos hasta mártires que han confrontado a Sendero Luminoso, al MRTA, que son Marilena Moyano, ¿no? Ideologías trasnochadas, que creen que con la violencia se obtiene el poder se obtiene con los votos y evidentemente con la democracia. Por eso ellos están proscritos en nuestra democracia, como debería ser cualquier tipo Señor Cerrón, de movimiento violento. ¿usted comprende que en democracia ejercer el poder supone convencer más allá de los límites de su partido? Es decir, hacer coaliciones, hacer pactos, como un gran paisano suyo de Junín, Ramiro Prealé, decía, ¿no? Negociar no es pactar, me parece que la frase era algo así. Conversar. Sí, no es, bueno, ¿con quién puede usted dialogar? ¿Es un interlocutor válido ante qué otras fuerzas políticas para buscar una mayoría en el sentido que usted impulsa? Bueno, Fernando, te podría decir que después de 32 años nos hemos podido reunir agrupaciones de izquierdas y partidos para tratar de trabajar la posibilidad de un frente de izquierda a nivel nacional, del cual se ha excluido el Frente Amplio, tiene sus razones y esperemos que más adelante también tenga la venia de acercarse. Y muchos dirigentes del Nuevo Perú también reprobaron que Verónica Mendoza haya tomado contacto con usted, ¿no? Evidentemente siempre hay personas que no están de acuerdo. También en Perú Libre hay muchas personas que han cuestionado que nos hemos acercado a Nuevo Perú. Hay muchas personas que cuestionan que nos acercamos a Juntos por el Perú. En tal sentido, pero nosotros los dirigentes pues tenemos que ser maduros de pensar en este caso con los fines sociales, ¿no? De grupos o individuales. Me llama la atención que muchos de los candidatos de su partido, Perú Libre, acá dicen sí, yo soy de Perú Libre, pero el señor Cerrón está suspendido por la condena por corrupción que él ha recibido por la Corte Superior de Junín. Estoy suspendido del cargo, sí, pero no estoy vacado, ¿no? Pero en el derecho partidario pues no hay ningún problema. Yo sigo siendo secretario general
porque se había pedido una licencia con fines de facilitar a la alianza, el frente, ¿no? Que no llegó a cristalizarse por un problema administrativo ante el Jurado Nacional de Elecciones, por lo cual estos conversatorios se van a retomar después del proceso electoral del 26 de enero de este año. Ahora, usted me ha contestado diciendo que ha tenido conversaciones con gente que más o menos coinciden como usted, como la señora Verónica Mendoza y el señor Adubiri y otros dirigentes populares de varias regiones, pero más allá de los partidos de izquierda, ¿ustedes son capaces para gobernar de buscar un consenso más amplio fuera de los términos de su ideología? Yo creo que sí. Todas las personas que estén en contra del sistema neoliberal pueden unirse a este frente, ¿no? Lo cual nos permite conversar con partidos de izquierda y algunos partidos inclusive de centro izquierda y algunos gremios inclusive apartidarios, pero que hacen una actividad política importante. ¿Qué logros dejó su primera gestión como gobernador regional entre el 11 y el 14? 4 hospitales especializados: el Hospital de Medicina Tropical en Chanchamayo, el Hospital de Enfermedades Neoplásicas en Concepción, el Hospital Materno Infantil en Huancayo y el Hospital Clínico Quirúrgico Docente en Huancayo, primer hospital que se construye ahí. Después tenemos 150 odontólogos en igual número de colegios, 150 psicólogos en igual número de colegios, tenemos un médico por cada 2.000 pobladores en los asentamientos humanos, donde le hemos construido su consultorio y en el segundo piso su vivienda. ¿Tiene logros también en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico? Realmente esa es una tarea que más lo ve el gobierno central, pero sin embargo nosotros coayudamos en el BRAEN, trabajando en el sector educación, en el sector salud, en el sector de transportes, que lógicamente, indirectamente es una lucha contra el narcotráfico. Trabajamos en la alfabetización regional, teníamos 90.300 analfabetos, alfabetizamos a 35.000, el 84% son mujeres. ¿Usted cree que estamos ganando la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que sí, porque... ¿Dónde ve síntomas? Porque lo que estamos viendo en los últimos días es una serie de incidentes por aire, mar y tierra, hasta un submarino hemos capturado y un camión que se paseaba con no sé cantidad de kilos de coca. Claro, eso no quiere decir que se va a terminar en un corto plazo. Este es un trabajo realmente más grande, ¿no? Que tiene que ver inclusive con los poderes internacionales. En tal sentido, yo le podría decir el avance que se ha dado en la región. Por ejemplo, hemos llegado a tener en Satipo construcciones de 124 instituciones educativas, muy importante. Alfabetizar a la gente y hacerle conocer sus derechos es también un trabajo bastante duro. Señor Arce, bueno, nos ha pintado con arte retórico una gestión maravillosa, da ganas de irse a vivir a Junín. Lo Sin invito embargo, para que... bueno, yo amo mucho Junín, desde niño he ido con frecuencia, pero uno lo que oye sobre la corrupción en la construcción de hospitales, no sé si usted haya visitado recientemente Junín y tenga ecos de eso, pero comparte este entusiasmo que tiene por sus méritos eminentes como ex gobernador. La responsabilidad que uno tiene como autoridad es ejecutar con transparencia y con honestidad las obras públicas. No es dinero privado, es dinero público, por ende se tiene que optimizar esos gastos. Lamentablemente lo que tenemos como índice es que la mayoría de gobernadores regionales están con procesos judiciales. Yo te puedo hablar de mi región, Apurímac, donde hemos denunciado inclusive a alcaldes que son de nuestro propio partido, porque en mi función congresal de fiscalización no me ha temblado la mano de denunciar al alcalde provincial de Andahuaylas, que era mi alcalde porque yo postulé al gobierno regional, porque evidentemente habían actos de corrupción. Entonces es determinante que tengamos una posición clara frente a la corrupción. Y el tema de hospitales es sensible. En Andahuaylas tenemos un hospital desde el año 2007-2008 que se inició, hasta la fecha no está construido. Es la misma historia del Hospital Lorena del Cusco, que ya está encaminado. Entonces, no, relativamente, porque las demoras de Lorena se prolongan y se prolongan. Y la gente, entre tanto, se muere o pasa largas enfermedades. Eso quería llegar, porque, por ejemplo, en mi región tienen que ser trasladados, evacuados pacientes graves en ambulancia 18 a 20 Pero lo que horas. nos ha contado el señor Cerrón, él ha impulsado la construcción de 4 hospitales, que no ha habido ninguna corrupción. Hay un tema muy importante, que es la carretera central. Es determinante todo el tiempo. El día de hoy hubo 2-3 horas de paralización porque un tracto de un tráiler se descarriló y simplemente bloqueó la vía. Imagínese todo el problema que origina, porque es el puerto de Me llama la atención que el señor Cerrón, que es tan limeñofóbico, no haya mencionado el tema de la carretera central. ¿Qué ha pasado con la carretera central? Vieja promesa de la época del primer Pardo, del siglo XIX. El problema de la carretera central pasa por una responsabilidad del gobierno central, no es una facultad del gobierno regional. Pero sin embargo, el gobierno regional ha culminado un perfil
ya lo ha entregado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ellos no quieren hacer el expediente técnico porque vale 250 millones. Y realmente es la competencia de ellos, es decir, encima de la ayuda que le damos nosotros, se niegan prácticamente a trabar este proyecto para hacer una carretera central de 4 carriles que va a costar 11.000 millones de soles. Entonces nosotros estamos lógicamente también bastante afectados por esta vía de comunicación. Por eso es que también necesitamos el aeropuerto de Huancayo, aspecto que bueno, se boicotó por problemas sociales el año 2012. Hay muchas cosas. Hay uno en Jauja que está funcionando muy bien, ¿eh? Sí, hay uno en Jauja. 20 minutos desde Lima. Efectivamente, y no estamos en contra de eso. Queremos también que sea un aeropuerto con fines ya hacia el futuro, que es muy importante. De acuerdo. Antes de despedirnos, hemos visto parte de la entrevista hecha al general Mora, y esto es un texto algo concreto. Como responsables políticos y como padres de familia, ¿cómo reaccionan ustedes a las explicaciones dadas por el señor Mora? Siempre hay que cuestionar la violencia contra la mujer. Es escandaloso que hayamos llegado el año 2019 a 170 casos de feminicidio. Y vamos iniciando el año y vamos con 8 víctimas de feminicidio. Es un escándalo. De acuerdo, en ese contexto general. Es determinante desarrollar la política de educación con enfoque de género. Magníficas ideas, pero mi pregunta es concreta. No le saque el cuerpo a la jeringa. No le estoy sacando, al contrario. ¿El señor Mora ha sabido defenderse o no? No, de ninguna manera, al contrario. Sus argumentos más bien lo condenan. ¿En qué sentido? Él está tratando de minimizar un acto de violencia contra la mujer. Tenemos que condenar la violencia contra la mujer, venga de donde venga, así sea un amigo, así sea un familiar. Muchas veces es el hecho de las personas ajenas que pueden evitar un feminicidio. Hemos visto la imagen de un tipo que ha querido prender vivo a una mujer. Fíjate a qué extremo se llega en violencia. Por eso es determinante la educación con enfoque de género. Señor Cerrón, usted que es un maestro en el arte de la defensa. La famosa ideología de género genera este tipo de problemas, porque no están ayudando a quitar esos estereotipos machistas que nos han formado desde muy niños. Señor Cerrón, ¿y su reacción frente a la defensa que ha intentado el general Mora? Sí, coincido enteramente con Richard. Sobre este punto, entonces coincide. Sí, tenemos una coincidencia, pero también habría que acotar lo siguiente. La familia, lamentablemente, si está imperando el machismo, es también por el Estado. La familia es el Estado en miniatura, lamentablemente. Este es un Estado todavía patriarcal. ¿Cómo es eso? No entiendo bien. ¿Por qué la familia actúa machistamente? Porque el Estado... Porque el Estado es machista. El Estado todavía sigue teniendo patrones patriarcales. Sigue manejando, por ejemplo, un colegio de 5.200 escolares en Huancayo es netamente masculino. Ahí no se permite mayor interrelación hasta cuando salgan del colegio. Los medios de comunicación... ¿Pero cómo se dice? Los colegios públicos tienen que ser mixtos. No, pero no hay. Le estoy contando una realidad que pasa en Huancayo, por ejemplo, ¿no? Y así hay varios colegios que son enteramente masculinos. Segundo, por ejemplo, los medios de comunicación también son machistas. Encontramos en algunos periódicos avisos de prostitución, aspecto que no se encuentra con respecto al varón. Tenemos la Iglesia Católica enteramente machista, ¿no? Donde una monja todavía no puede hacer una misa. Y así. Entonces, si el Estado no cambia, definitivamente la Pero también hemos escuchado en su región algunas declaraciones homofóbicas y machistas. Y no lo hemos escuchado a usted levantar su voz. De ninguna manera. Yo quisiera también, al igual que le dije antes con el tema de la xenofobia, nos demuestre en qué momento. No, yo estoy diciendo que se han elevado voces y la suya se quedó calladita. Mire, nosotros no cuestionamos ningún tema de la independencia de cada pareja, de cada ser humano. No estamos en contra del enfoque de género, que quede bien claro eso. Lo que estamos en contra es de la ideología de género que tiene una génesis económica y tiene un fin económico producto de la crisis del capitalismo que quieren imponer como agenda a la izquierda, cuando la agenda real de la izquierda es discutir el rol económico del Estado. No quiero decir que no sea legítimo, pero no es prioritario para la izquierda. No es prioritario garantizar igualdad de trato de hombres y mujeres, el enfoque de género. Correcto. Que usted dice aprobar. Correcto, no es prioridad. Pero garanticemos primero en el tema económico. Este es un país que seguía por monopolios, que seguía por concertación de precios, que hacen dumping para liquidar la empresa nacional. Es una empresa que el privado tiene todo realmente servido. La educación universitaria no se hace cargo del Estado, solamente la educación elemental. Tenemos que no se pueden revisar los contratos ley, no se da una consulta de los pueblos con carácter vinculante. Tenemos un Estado que le da el 70% de las ganancias a las transnacionales y nos quedamos con el 30%. Esa es la agenda prioritaria de la izquierda. Si no resolvemos este tema que va de la mano con el cambio de la constitución política del país, verdad que es bien difícil resolver otras cosas. El desarrollo humano es integral.
y es multidimensional. No solamente podemos ver la solución de la pobreza monetaria, tenemos que ver los otros componentes que también son pobreza. Cuando hay violencia en los hogares, como lo que acabamos de expresar, ahí hay un tema de pobreza familiar, de violencia contra sus propios integrantes. Entonces tenemos que trabajar de la mano el desarrollo económico de nuestro país, renovando la matriz productiva, por supuesto, incentivando la inversión extranjera que venga, pero que respete derechos ambientales, que respete derechos laborales, que pague sus impuestos, que sean serios, que no estén financiando campañas de políticos para después buscar favores. Pero de la misma manera es importante el desarrollo integral del ser humano, y en eso es determinante una buena educación, buenos servicios de salud. Es posible en el país. He visto la ley de presupuesto, inclusive presenté un dictamen en minoría para hacer una distribución mucho más equitativa a nivel de los gobiernos subnacionales. Entonces, está en la capacidad de las autoridades redistribuir el presupuesto que garantice, sobre todo, igualdad de oportunidades. Y eso va a generar que haya ricos, por supuesto, que sean más ricos, pero también que las personas tengan las oportunidades de desarrollarse. Bueno, palabras finales, señor Vladimir Cerrón. Mencionarle nomás que con el Parlamento abierto del cual participó nuestro amigo Richard, el 70% del presupuesto se adjudicaba el gobierno central, en detrimento de los gobiernos regionales. No, ese argumento es un poquito débil para usted. Sabe muy bien que el gobierno central quiere decir educación, quiere decir defensa, quiere decir infraestructuras. Cuando se da al Ministerio de Educación, no se da para que se quede en Lima. No, estoy diciendo no es 70% para Lima. No es el Ministerio de Educación, es el gobierno central que se adjudica pero el gobierno central son los ministerios. Y el 30% se adjudica a los gobiernos regionales. Como defensa, educación, salud, no es Lima. Y las 4.385 municipalidades. Pero quiero poner un ejemplo. Correcto. Más le hubiera valido podemos discrepar con la cifra, pero decirle que con Congreso cerrado tenemos la misma distribución. Entonces el cierre del Congreso en el país realmente no ha resuelto ningún problema económico social para las grandes mayorías. Y yo creo que la izquierda tiene que tener un trabajo más agudo, una agenda más precisa de salvaguardar los intereses económicos. En todo caso, la realidad es que la izquierda va una vez más dividida, porque hay tres grupos que se reclaman de la izquierda: Perú Libre, Juntos por el Perú y el Frente Amplio, y los sondeos hacen temer que quizás no haya ningún congresista. Fernando, en la derecha también hay diferentes visiones. Hay 21. Lo importante es que generemos propuestas, claro, y que se dé este tipo de debates donde se puede conversar alturadamente, planteando alternativas. Se puede conversar, pero hemos avanzado hacia algún consenso. Yo creo que el día de hoy sí ha ganado la población al escuchar diferentes visiones de lo que creemos lo que es la izquierda. Podríamos tener las críticas cada uno por parte de la población, pero lo determinante es que acá hay un compromiso con el país de querer ver una alternativa de desarrollo al Perú, para el Perú. Me alegro sí, que usted lo vea así. Esperemos que los espectadores son las credenciales democráticas hayan podido formarse esa misma opinión. En todo caso, hemos conocido un poco mejor a dos dirigentes de los Andes centrales que representan dos sensibilidades políticas al interior de la izquierda peruana, si he comprendido bien, izquierda apegada a la democracia. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Por lo menos. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan muy buenas noches y que la campaña electoral abunde en argumentos y en diálogos civilizados. Que tengan buenas noches, señores. Hay que evitar el voto blanco nulo viciado, con mucho cuidado. De acuerdo. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, después de la cual hablaremos con dos dirigentes, candidatos del Partido Morado, sobre el caso de Daniel Mora. Una pausa primero.